Profe, qué pena que me dijiste que se cortó Sí, la reunión. que vuelvas a colocar la presentación que tenían lo que nos estaba Ah, compartiendo listo. Alejandro. ¿Me das Ponla. permiso de poderla Sí, presentar, profe? Gracias. tienes toda la razón. Ya le puedes hacer. Ya. Listo, profe. ¿Te la dejo en esa misma presentación o te Sí, la muevo ahí, para...? no, déjala ahí, ya que te diga que la cambies, por favor. Ah, listo. Entonces les estaba diciendo que en los diseños experimentales se necesita pues tener como un punto de partida para poder determinar la efectividad del tratamiento o del experimento o de las variables independientes que estamos arrojando, ¿no? Siempre lo que hacemos nosotros es lanzar una hipótesis, intervenir con las variables independientes, tener un control de variables externas o extrañas para que determinemos en la conducta de los sujetos, en este caso a nivel experimental, si fue efectivo o no el tratamiento o la aplicación de las variables independientes. Entonces, lo que se hace es como determinar, cuando se habla de esas variables entre conductas, lo que nosotros pretendemos mirar, qué tan, qué de esas varias conductas que se presentan, cuáles son las más frecuentes, cuáles son las que más se presentan, cuáles son las más recurrentes, y cuáles son entre ellas las que de pronto le pueden ayudar a la persona a responder eh, adecuadamente en un momento determinado. Entonces es el uso de las conductas que puedan ser funcionales, que pueden ser adaptativas y adecuadas. Entre situaciones, pues estamos hablando posiblemente de las mismas conductas, pero en diferentes situaciones. Estaban colocando ustedes el ejemplo de las habilidades sociales. A mí me parece que una persona carente de habilidades sociales, una de las variables independientes es entrenarlo, perdóname la expresión, o capacitarlo en habilidades sociales. Esa sería la variable independiente, en donde le estoy generando una serie de conductas de habilidades sociales básicas y avanzadas para que las utilice en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto laboral, en el contexto académico. ¿Sí? Entonces, entre esas situaciones vamos a mirar qué es lo que hemos logrado con esa intervención. ¿Sí? Y vamos a hacer como una serie, cuando hablamos de entre sujetos, vamos a hacer una serie de comparaciones con respecto a eh, la manera como cierto tipo de personas que están involucradas en el tratamiento, en el experimento, porque estos son, como su nombre lo indica, diseños experimentales que permiten determinar la eficacia del tratamiento. Entonces, hacemos la comparación, ¿sí? Y si existe. Ustedes saben de que en los diseños experimentales siempre hay un grupo experimental y un grupo control. Ese grupo control es el que nosotros vamos a emplear para poder determinar la efectividad del tratamiento. ¿Sí? Entonces, ahí estaría inmersa la variante de entre sujetos. ¿Sí? Porque si hay algunos sujetos que van a responder de una manera mejor que nuestro grupo de sujetos control, pues entonces quiere decir que esto sucede independientemente del tratamiento. Es decir, que el tratamiento no fue eficaz, no fue efectivo. Y eso hay que reportarlo. No es que el proceso del diseño experimental haya salido mal, simplemente fue lo que nos arrojó. ¿Sí? Entonces, esa información también se recopila para luego intentar de hacer otro tipo de diseño con otro tipo de variables independientes para determinar realmente el cambio o la efectividad del tratamiento. Profe, una pregunta, Señor, digamos que en ese marco entre sujetos, ¿tiene que ser simultáneamente o digamos puede ser como una especie de consulta teórica? ¿una serie de consulta qué?
Tenemos que se haga consulta teórica respecto, por ejemplo, a casos similares, no sé, digamos que para hacer un cotejo, o tiene que ser simultáneamente experimentado. Pues eso depende mucho de cómo lo quiera trabajar el investigador, ¿no? Porque se puede hacer de una manera simultánea entre los sujetos o se puede hacer seleccionando un sujeto, ¿Te has visto Goofy? No. se le aplica, digámoslo así, un tratamiento, así como usted lo menciona, creo Alejandro, que era como en la terapia, como en el proceso, y luego en otro momento se le aplica a otro sujeto, ¿no? O sea, puede ser tanto simultáneo, dependiendo de cómo lo quiera trabajar el investigador, o se puede trabajar de una manera individual. Puede ser simultánea o individual, pero teniendo control de las variables que se están manejando. Y manejando, pues, lógicamente, todo tipo de variables extrañas, externas. Listo, profe, gracias. Ok. La siguiente diapositiva, Becky, por favor. Y ¿Esa, profe? sí, sí, eso. Bueno, sí, señor. Ok, gracias. Esto tiene mucha relación con lo que hacemos nosotros cuando aplicamos un proceso de moldeamiento o cuando o aplicamos un proceso por aproximaciones sucesivas. Nosotros tenemos que delimitar muy claramente o de identificar muy claramente nuestra conducta meta, pero esa conducta meta la tenemos que desglosar, ¿sí? Desglosar es dividirla en partes. Muchas veces cuando nosotros tenemos una conducta meta, para que se cumpla es muy difícil que se haga de una manera inmediata. La imagen que aparece aquí en esta diapositiva me parece muy interesante porque es como el paso a paso de lo que yo estoy haciendo. Este escalón, una vez yo he logrado este, tengo que pasar a este. Entonces ya me centro en el proceso experimental o en el tratamiento, me centro en esta, que ya el sujeto avanzó acá y no está acá. Y así se va subiendo poco a poco para poder eh, generar pues como el resultado. Por eso se dice que con este criterio cambiante lo que estoy haciendo es buscar llegar a la conducta meta. Por eso dice que cada fase del diseño provee una línea base para la siguiente fase. ¿Sí? Tenemos unas habilidades, tenemos un repertorio de conductas que eso me ayudan a mí a avanzar. ¿Sí? Y luego le generamos otra intervención al paciente o a los sujetos, le enseñamos una serie de habilidades, entonces ya tiene otras herramientas, entonces ya estamos pasando de ese escalonamiento a, eh, en esa escala vamos subiendo y mejorando hasta llegar hasta donde está la mano, que es como la conducta meta, lo que queremos generar en el paciente. Si yo quiero generar en esa conducta meta, si yo quiero generar en el paciente, es un paciente que es muy tímido, es una persona que es bastante introvertida, es una persona que le da muchísima ansiedad y no se atreve a conocer a una mujer. Entonces, digamos que la conducta meta sería que se pare frente a una mujer o frente a una mujer y inicie una conversación. La inicie y la mantenga, ¿sí? Entonces, para llegar a esa conducta de que hable, de que intervenga por medio de una comunicación muy adecuada, muy asertiva con esta señora, con esta señorita, entonces lo que yo voy a hacer es ir eh, manejando la línea base de cada uno de estos escalones para llegar a la conducta meta. Yo no puedo avanzar, no se podría avanzar si la persona no me demuestra que en esta línea en ese escalón primario no ha avanzado. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy desglosando poco a poco qué es lo que yo necesito que esta persona tenga. Ahí estoy interviniendo, ahí estoy haciendo la intervención del tratamiento, aplicando la variable independiente, que en este caso
es el adiestramiento en habilidades sociales, el generarle al paciente el conocimiento de las habilidades iniciales y luego pasar a las habilidades más avanzadas, ¿no? Ustedes saben de que dentro de las habilidades iniciales o básicas está el saber escuchar, está el de comunicarse, está cómo hacer la pregunta, ¿sí? Cómo responder a un reclamo. Y las habilidades avanzadas son mucho más complejas, ¿no? Cómo solucionar un problema, cómo tomar una decisión, cómo manejar la vida de otra persona, cómo manejar su propia vida. Entonces necesitamos como capacitar y enseñar a la persona a que tenga ese tipo de herramientas conductuales o habilidades sociales. Entonces, por eso se llaman criterios cambiantes, porque yo voy avanzando en el proceso, avanzando poco a poco, gradualmente, para cumplir el objetivo de la conducta médica. Si yo no lo hago así, pues lógicamente esos criterios cambiantes no me van a permitir reconocer la efectividad del tratamiento. No sé si tengan alguna pregunta. Ya pueden retirar la presentación, por favor. No sé si tengan alguna pregunta al respecto de estos diseños experimentales. Profe, yo tengo una pregunta, pero el compañero que expuso, a ver si me repite por favor los factores que no alcancé a copiarlos. Copié el físico, el topografía conductual y me faltaron los últimos dos. El otro es la interacción social y la otra es el problema como tal. Situación física, topografía conductual, la persona Sí. emisora de la conducta y momento en que se emite la conducta. Okay. Bien. Porque fíjense que Gracias. necesitamos evaluar precisamente esos factores, ¿no? Porque el individuo no está aislado, no está metido en un cuarto su vida pasada. Su vida pasada no ha estado únicamente en un cuarto encerrado sin integración social ni aprendizaje, no, ha tenido, así sea pequeña, una interacción social, alguna otra actividad o a nivel familiar. Entonces hay que mirar todos esos factores de las capacidades que tiene el individuo, de su contexto social, de su cultura, de su región, de su lugar de vivienda, cómo interactúa y luego la problemática en sí que la persona presenta. De pronto muestran como una persona depresiva, o una persona aislada, una persona introvertida. Puede retirar la presentación, Reggie, por favor. Ya, gracias. Bueno, sí, señor. No sé si tengan preguntas al respecto de estos diseños experimentales. Pues definitivamente los diseños experimentales son relevantes, son bastante relevantes y son muy importantes para poder nosotros generar en esta materia, por ejemplo, identificar lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento. O sea, es todo lo que nosotros empleamos para generar procesos de investigación y terminamos generando cambios conductuales en las personas. Entonces, hay una gran cantidad. Si ustedes están viendo psicometría, entonces saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, realmente la investigación experimental nos ubica, nos ayuda, nos encuadra con respecto a una problemática social real, ¿no? Entonces, hacemos esas investigaciones precisamente con ese enfoque científico. Cuando hablábamos nosotros al inicio del módulo, hablábamos de este enfoque científico porque es lo que me permite a mí verificar, controlar, medir, cuantificar, ¿sí? En donde, pues, un conjunto de variables que de pronto pueden estar interviniendo, ¿sí? Y con otras variables que se pueden mantener constantes pueden generar cierto tipo de resultados en las personas, ¿sí? Entonces, esto pues lógicamente se hace
en laboratorios, en situaciones bastante controladas, bajo condiciones científicamente aceptables, y pues a eso se le identifica como esa investigación experimental. Digamos que una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador o los investigadores confirman que un cambio de una variable dependiente se debe a la manipulación de una variable independiente. ¿Sí? Es importante establecer la causa y efecto de un fenómeno, de una conducta, lo que significa que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a una causa en particular. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos tener claro que si nosotros diseñamos investigación o trabajamos en investigación experimental, es porque yo quiero como mirar un poco cómo, por ejemplo, en esta época de pandemia, cómo la respuesta emocional se ha visto afectada por esta época de pandemia. Entonces, ¿qué se hace allí? Hacer una investigación. ¿Sí? Lógicamente, esa investigación tiene un periodo de tiempo en donde miramos los antecedentes, miramos las consecuencias y miramos la relación causa-efecto que tendería a ser como muy evidente algún tipo de resultado que tengamos, hablando de la pandemia en últimas en esta época. ¿Sí? Entonces, eso sería pues como lo que yo quería que habláramos con respecto a estos diseños que hacen parte del análisis experimental de la conducta. Bien, les había pedido el favor a ustedes de que indagaran sobre algo. Entonces yo quiero que ustedes me digan qué encontraron con respecto a ese trabajo que les pedí el favor de que investigara, que tiene que ver con la recuperación espontánea, la renovación del condicionamiento excitatorio. ¿Qué me pueden decir al respecto, por favor? Los escucho. ¿Quién desea? Ánimo. ¿Sí investigaron? Me imagino que sí, ¿no? Simplemente era ingresar y mirar un poco lo que tiene que ver con esa terminología que yo les solicité ayer. No se me queden en silencio, por favor, porque eso me preocupa. Me hago la idea de que entonces no investigaron, entonces pues toca como que apretarles un poco, pero no es la idea. Sí, ¿qué me querías comentar? Alguien, por favor. Yo, profe. Dale, te escucho. Te escuchamos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, profe, yo investigué sobre la excitación y el aprendizaje original. Dice que la excitación en el condicionamiento operante implica la disminución y la fuerza de la frecuencia de una respuesta que sigue produciéndose en un reforzamiento de la conducta. El condicionamiento clásico incluye la presentación de la repetición de los estímulos de un condicionamiento. La excitación del condicionamiento instrumental implica no volver a presentar el reforzamiento. Entonces tú estás hablando, perdóname, Ligia, tú estás hablando entonces de extinción, no de excitación. Bueno, sí, no. Yo investigué eso. Sí, claro, bueno, pero bueno, si quieres sigo, profe, y tú me dices entonces sí, de pronto. Sí, claro, pero si tú me estás hablando de excitación, pues es totalmente diferente de extinción, porque los ejemplos que tú estás dando tienen que ver con la extinción. La extinción, sí, mentira. La extinción, cuando hablamos del condicionamiento clásico, pasa algo, ¿sí? Ajá. Y la extinción, cuando hablamos nosotros del condicionamiento operante, también pasa algo. Sí. ¿Recuerdan ustedes, señoritas y caballeros, que yo les he dicho a ustedes hasta alcanzar, yo creo que hasta ya me vuelvo cansón de decir esto,
de que la conducta jamás se extingue, jamás. Una conducta nunca se extingue. Y aquí en eso que estamos empezando a hablar, nos lo explica muy claramente. ¿Por qué? Porque puede volver a aparecer, puede volver a suceder. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros en el condicionamiento clásico, nosotros ya sabemos de que existe un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada y que luego asociamos ese estímulo incondicionado con un estímulo neutro, entonces esa asociación hace que se convierta en un estímulo condicionado y que nos genere una respuesta condicionada. Ahí la conducta la llevamos al tope, la llevamos arriba, la conducta. Pero cuando hablamos nosotros de extinción y de condicionamiento pavloviano, estamos diciendo que vamos a hacer la presentación del estímulo condicionado, ¿sí? Eh, sin que se presente, digamos, el estímulo que elicita la conducta. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? En la medida que nosotros dejamos de presentar el estímulo condicionado, la conducta, con el paso del tiempo, la conducta que habíamos generado no se vuelve a presentar. se empieza a disminuir. Ujú. O sea, entiendan esto, por favor. No es que no es que se, No es que se extinga, sino que no no se es que vuelve a presentar sí, no es como una que, consecuencia de la respuesta. sí, exactamente, exactamente. Como una consecuencia de la no presencia del estímulo condicionado, porque estamos hablando del pavloviano. Sí, señor. ¿Sí? En cambio, si hablamos nosotros, entonces ya sabemos de que se debilitó la conducta. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso se habla de una recuperación espontánea. ¿Sí? La recuperación espontánea nos dice a nosotros es de que aparece probablemente en la medida que se deja de presentar ese estímulo condicionado, aparece nuevamente la respuesta inicial que es la original, que es la conducta original. ¿Sí? De tal manera que si hablamos nosotros del condicionamiento operante, como tú decías, Lidia, cuando se habla de que dejamos de reforzar, ¿sí? Entonces cuando se deja de reforzar la conducta, como no tiene ninguna consecuencia, tiende a disminuirse, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros cómo hemos logrado, de cierta manera, esa disminución de la conducta. Pero el que se deje reforzar, pues lógicamente va a hacer de que nuevamente más adelante se vuelva a presentar esa conducta. Se vuelve a presentar esa conducta. ¿Por qué? Pues porque ya con el paso del tiempo se ha dejado de reforzar esa conducta. Entonces, esos serían los dos ejemplos de las recuperaciones espontáneas, porque se vuelve a la conducta original, se vuelve a la conducta original. ¿Sí? ¿Qué otro concepto de los que yo les sugerí investigar, por favor? También estaba como el efecto del procedimiento de la extinción, Sí, la diferencia entre extinción y olvido, sí, ok. ¿Cuál sería? que la extinción se produce por omisión Sí, y el olvido se disminuye con la respuesta condicionada al pasar del tiempo. ujú, Eso fue lo que yo entendí de esos dos conceptos, profe. sí, Bueno, el efecto del procedimiento de la extinción es la respuesta que se disminuye cuando no se vuelve a producir, como anteriormente el profesor lo decía. Además, la variedad de la respuesta aumenta. Un ejemplo, ujú, cuando llego a mi casa y se me olvida, no abro la puerta. Entonces, como que yo ya sé mecánicamente que antes de para abrir la puerta necesito las llaves. ujú, Entonces, eso ya lo hago involuntariamente o ya lo hago mecánicamente. exactamente. Eh, ¿Y cuál sería, tú decías de que aparecen una serie de conductas varias conductas, ¿cuáles serían? ¿Varias? Sí, tú dijiste que aparecen varias conductas. No
varias. No, pues eso. Bueno, otra cosa que yo encontré era que la extensión creo que la hicieron como con ratas, el experimento como que lo hicieron con ratas, que la hacía como, bueno, la extensión era para disminuir o con un número de secuencias, perdón, no de consecuencias, sino de secuencias a la respuesta de un sujeto, o por lo menos cuando le ponían comida a la rata, ella lo buscaba, pero si por lo menos apagaban la luz, ella aumentaba la variedad y la secuencia para buscar la comida porque no tenía luz. No, que ahí es cuando yo me refiero de la variabilidad de las conductas, porque De la variedad. porque empieza a elicitar una gran cantidad de conductas y la rata en Ajá, este caso está, digámoslo, generando conductas a ver de cuál de ellas le funciona. Digamos que exacto, lo aprendería inicialmente por ensayo y error, ¿sí? exacto, sí, Empieza señor. a elicitar una serie de conductas, acicalarse, caminar, pararse en sus patas traseras, morder, A quedarse buscar, quieta, sí, a buscar diferentes elicita una métodos. serie de conductas, ¿no? Ujú, Entonces, en la medida que aparecen esos tipos de conductas, entonces la persona incrementa todo eso. Pero la conducta, digamos, en particular que se había iniciado, que se había condicionado, no se presenta, porque se sacó, digamos, así como del contexto. Por eso, cuando tú hablas del ejemplo de que queda oscura, pues la rata no podría observar absolutamente nada para sentirse que está haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, por eso empieza a responder de una forma muy variada en sus conductas. exacto, sí, señor. Ujú, Y la recuperación de espontánea, tras el ujú. condicionamiento pavloviano, el efecto de excitación se pierde con el tiempo, tanto que la No es de respuesta, excitación, a mí me preocupa que hoy menciones tú, de pronto, extinción, perdón, me extinción, no preocupa que excitación, como sino usted menciona extinción. esa palabra a estas alturas de la noche. Entonces, Perdón, no, profe, no. Bueno, no, bueno, es extinción, perdón, extinción. se pierde con el tiempo, por lo tanto la respuesta condicionada volverá a presentarse por el sujeto. Sí, exactamente, exactamente. Por eso una conducta, cuando una conducta se aprende, esa ya queda instaurada en mi Se queda repertorio, y ya no se olvida. se queda en mi repertorio de conducta, ¿sí? Exacto. Aparecerá más adelante. Sí, Eh, señor. Permítanme, voy a buscar un ejemplo para, para demostrarles eso. Permítanme, no me demoro más de 2 minutos. Para que demostremos un poco cómo son esas situaciones que yo digo que una vez nosotros tenemos claro eso, en nuestra mente no lo vamos a erradicar, no se va a erradicar. Permítanme un instante, por favor. Ok, profe. Les voy a mostrar una imagen y ustedes van a decir qué ven. ¿Qué ven acá en esta imagen? ¿Ya la están viendo? No, Se está profe, cargando. no, profe, no deja ver. Ya, ahora sí, profe. Díganme, por favor, qué ven ustedes en esta imagen. A una señora
de edad como con algo blanco encima de su cabeza. Una señora de edad. Y Y una el rostro de mujer. una mujer joven. Ok, El perfil. ok. Y profe, igual- Es una anciana como con algo blanco, pero de perfil una mujer joven. yo veo una Todos- mujer joven. ¿Todos ven la mujer joven? Pues sí, No. profe, yo veo la Yo no, mujer. yo solo veo la nariz. anciana. Con No, una por eso. capa blanca. Todavía no, profe. Por Sí, eso. la nariz. Ok, ok. La Yo no, anciana profe. se ve el Yo Ya rostro lo como estoy una viendo la anciana. cara. Por eso les digo, o sea, algunas personas verán la mujer joven, algunas personas verán la mujer anciana. Ya, profe, ya la vi. ¿Sí? Ok, Yo solo veo la joven. En la ok. nariz de la anciana se La ve quijada. el rostro acá perfilado. Ya vi la anciana. Ok. Yo no veo la joven por ningún lado. Está Yo como tampoco veo la volteada de anciana. Mire, lado. nunca he visto la joven. Exacto. Esta Ahí, nariz, ahí. esta nariz Es es el el, rostro acá es de la el, per- es del- el mentón de la joven. La Ajá. joven está mirando hacia el horizonte. Esta nariz es de la ancianita y este es el labio de la ancianita y es como un collar de la joven, digamos. Como un listón que lleva en el cuello, sí. Como un collar, como un Ay, collar. no lo veo. Esta Ya, es, ya, 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 ya. esta es el ojo de la ancianita que está como enfermita y esta es la orejita de la joven. Sería como la oreja, sí. Exactamente. Ahora mi pregunta es, bueno, algunas personas no la habrán visto, ¿sí? Yo no la veo. Pero hay algunas personas que ya ven las dos imágenes, los dos personajes aquí que quiero que ustedes identifiquen. Ahora intenten dejar de ver alguna de las dos. Intenten dejar de ver a la anciana o intenten dejar de ver a la joven. Profe, yo nunca he visto a la anciana. Bueno, tú solamente tienes en tu esquema cognitivo la imagen de la señora joven, de la señorita, de la mujer joven. ¿Sí? Profe, no puedo dejar de ver a la... A ninguna de las dos. Sí, sigo Sí, viendo es las dos. complicado. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando en nuestra mente, en nuestro proceso cognitivo ya identificamos algo, eso ya queda plasmado allí. Ahí ya se centran las huellas de memoria en mi mente y ya no lo puedo yo dejar de ver. O sea, por más que yo quiera, no puedo dejar de ver la señorita joven, por más que yo quiera, no puedo dejar de ver la ancianita. Ahorita ya las estoy viendo y las veo las dos. Sí, como algunos de ustedes, algunas señoritas, algunos caballeros, únicamente ven la anciana, pues únicamente ven la anciana. Pero cuando ya vean la anciana y la joven, ya eso quedó instaurado en su esquema cognitivo. A eso me refiero yo cuando nosotros hablamos de un aprendizaje. El aprendizaje ya se instauró, la conducta ya hace parte de mi repertorio de conductas, ya hace parte de mi aprendizaje, ya hace parte de todo. Entonces, aquí este era el ejemplo que yo les quería compartir a ustedes para entender. Bueno, las personas que no vieron la ancianita tienen su problema. No, mentira. Ya. Ok. Los que no vimos la joven, profe, ¿qué problema tenemos? ¿Tú no la viste? No, profe. Tú dijiste Ya. que la orejita, pero no la vi. Ya. No, eso, fíjense que esos son ilusiones ópticas que no sé si ustedes en su formación profesional están viendo una materia que se llama percepción o sensopercepción. No Ya sé. la vimos, Sí, profe. ya la vimos ya. Entonces yo Que es la supongo que psicología gestal. exactamente, Bueno, Y ustedes, nunca vi la joven. a ver, Yoli, ¿qué problema tienes? cuando hablamos nosotros de todos esos niveles de percepción, hay una serie de esquemas visuales en donde se habla de figura, fondo, cierre, continuidad, en donde nos determina a nosotros qué es lo que hay en nuestro contexto visual. Por ejemplo, yo a ustedes
Por ejemplo, a Leison Alejandro yo solamente le veo del tronco hacia arriba y yo a Ligia únicamente le veo la cabeza, pero no quiere decir de que ese sea el objeto en su totalidad. Yo ya me imagino, pues como ya sabemos cómo es un cuerpo humano, entonces lógicamente ya sin necesidad de verlo completo, yo ya hago el cierre, hago la continuidad para determinar qué es lo que está pasando. Y así pasa muchísimo con lo que tiene que ver con la psicología del consumidor, en donde nos arrojan una serie de información y nos dicen a nosotros cómo impacta en nuestra capacidad de decisiones lo que queremos comprar. Entonces, en últimas, eso nos está llevando a que seamos consumidores de productos. Y para eso utilizan la psicología perceptual. Lo que tiene que ver con la figura, fondo, todo lo que tiene que ver con el cierre, la continuidad, y otros conceptos que ahorita no recuerdo. Pero eso es. Bien. Ahorita que regresemos, vamos a ver un video. Entonces, permítanme, ya regresamos para que avancemos en el video y finalizamos nuestra clase. Ya nos volvemos a ver. Bueno, profe.